Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Verso a Verso. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hoy tenemos para trabajar por primera vez en nuestro programa un poeta que no escribe en castellano. Así es. Hasta ahora hemos sido un poco reticentes a trabajar poetas en traducción porque, bueno, traducir poesía consideramos que es extremadamente difícil, casi en algunos casos imposible. Pero bueno, hay traductores muy buenos que se acercan bastante. Y elegimos para este primer programa de un poeta de lengua extranjera nada menos y nada más que a Matsuo Basho, poeta japonés que obviamente está escribiendo en una lengua que es muy lejana al castellano. Así que es una dificultad aún mayor. Que ninguno de los dos maneja. Así que no nos hacemos cargo de cualquier manera de traducción. Desde ya. Y tenemos dos estilos de traducciones para compartir hoy con ustedes. Una que cuida más la forma y otra que va por el contenido. Ahora lo vamos a comentar. Bueno, Matsuo Basho, para el que no lo conozca, es un poeta que se cree que nació en el 1644 aproximadamente y murió en el 1694. Era hijo de un samurái de poco rango. Bien. Y de hecho en su juventud él fue cocinero, sirviente, y cuando murió su señor ya él era poeta, ya había empezado a ser famoso por los haikus, una forma que él popularizó. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de ella. Y se dedicó a ser maestro de poetas. Llegó a tener 20 discípulos a los cuales enseñaba poesía. Nunca estuvo del todo satisfecho con su arte y siempre tuvo una enorme inquietud espiritual y de hecho ya en su adultez decidió viajar. Hizo 3 viajes muy largos. Hacer viajes, imagínense, en esa época era algo bastante peligroso y complicado. Y esos 3 viajes, los primeros solos y después acompañado por un discípulo, fueron de alguna manera iniciáticos para él y de cada uno de ellos volvió con inspiración para su obra. Y cultiva el haiku, ¿sí? Bien. Él, de alguna manera, y cierro esta introducción, Alejandro, sí. Rompió con la tradición, pero él decía que rompía con las formas de la tradición y no con el contenido de la tradición. Tenía esta frase que la voy a leer. No sigo los caminos antiguos, busco lo que ellos buscaron. Me parece muy iluminadora, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, busca con alguna forma un tanto renovada llegar al mismo lugar que llegaron sus antepasados. Bien, muy bien. Y la forma es el haiku, ¿no? La forma es el haiku, es lo que vamos a tratar de explicar un poco ahora brevemente. Es una forma breve, además, así que no se sorprendan si el programa también lo es, porque nos acomodamos al contenido que tenemos. Podemos hacer un poquito de historia del haiku. En primer lugar, para que se entienda, el haiku, podríamos decir que es como pintar un cuadro con palabras, ¿no? Con pocas palabras, además. El haiku tiene una métrica precisa. Son 3 versos que tienen que tener en total 17 sílabas. La forma clásica de distribuir esos versos, esas sílabas, es primer verso de 5 sílabas, segundo verso de 7, tercer verso de 5, 5, 7, 5, no un 4, 4, 2. A eso nos referíamos con la traducción. Claro. En esta edición está respetada. Está respetado, el contenido, o sea, se trabaja mucho con las imágenes y no son todos los haikus con este formato. Claro, después tenemos... Y en esta otra sí. Tenemos este librito muy pequeño, que en realidad ni siquiera tiene editorial ni nada, es un libro que me regalaron en algún momento medio de contrabando, que acá tampoco se respeta, pero encontramos un PDF, ¿no? Que son 40 haikus de Matsuo Basho, son versiones de Francisco Serrano y estos son de Flores, exactamente te digo el apellido, Miguel Ángel Flores. Miguel Ángel Flores para Interzona y Francisco Serrano para Internet y para el mundo, porque no tiene ninguna editorial, es un PDF que encontramos donde sí se respeta la métrica, ¿no? El primer verso siempre tiene 5 sílabas, con sus sinalefas o sus pequeñas licencias poéticas correspondientes, el segundo 7 y el tercero 5. Bien,
dicho ya lo de la métrica, el segundo elemento que van a tener los haikus, o los haiku, porque en plural también es haiku, y acá sí nosotros ya no vamos a poder dominarlo del todo, es lo que se denomina el kigo. El kigo es un término que hace referencia a alguna de las 4 estaciones del año, ¿no? Hay un diccionario, los japoneses tienen determinadas palabras que aluden de forma casi simbólica a estaciones en particular del año. Por ejemplo, se suele decir que la luna refiere al otoño. Invento yo un ejemplo ahora, el pez, por ejemplo, podríamos decir que alude al verano, y así con otras palabras más. Y el diccionario, y acá sí voy a tener que acudir a mi machete, es el Saishiki. Saishiki es el nombre de estos libros que, a modo de diccionario de símbolos, podríamos decir que así, tienen la lista de palabras y a qué estación del año hacen referencia. Vos sabés, Alejandro, sí, que hace poquito leí un artículo bastante interesante respecto a esto, ¿no? A los haikus y a la alusión que hacen a las estaciones. Que estos haikus tradicionales, que son muy antiguos, hacen alusión a veces a determinadas plantas, a determinados animales de las estaciones, que hoy en día, con el cambio climático, ha dejado de ser así. Y entonces empieza a ser difícil ver la referencialidad de esos signos que refieren a una estación. Se pierde la referencia. Sí, sí. Es por lo menos interesante eso. En fin, eso tiene que estar también, por lo menos 1 o 2 referencias, 1 o 2 kigo, estas palabras clave. Después hay algo que, por supuesto, no lo vamos a ver nosotros tampoco, porque tiene que ver con el japonés, que es el kire. El kire es una especie de cesura que divide el haiku en, podríamos decir, 2 partes, una un poco más intensa que la otra, o una donde se hable de uno de estos kigos, se menciona un kigo, y luego de esta cesura, este kire, aparece el otro kigo, y la cesura se puede dar por un espacio, por un silencio, por un verbo, por una letra o por una palabra en particular que funciona como kire. Pero eso está totalmente fuera de nuestro control, nosotros apreciaremos más el contenido en general. Pero lo importante es que el haiku siempre trata de expresar la sensibilidad y la individualidad del autor. Y ahora vamos a compararlo con otro género. Haciendo un poquito de historia, hay algo que en Japón se llamaba el waka, que es la canción japonesa, y una de estas formas de waka o de canción japonesa es el tanka. El tanka es un tipo de poema que cultivó Borges. Borges tiene, creo que lo tengo por acá, voy a ser desprolijo. Hay un tanka muy famoso de Borges, no creo que lo encuentre, pero los tankas son poemas de 5 sílabas que se... acá está, mirá, como si estuviese preparado. Que para mencionarlo se distribuyen de la siguiente forma las sílabas, ¿no? El primer verso de 5, segundo de 7, tercero de 5 y los últimos 2 de 7, ¿no? 5, 7, 5, 7, 7. Y hay uno que es muy famoso, que es este tanka de Borges, que dice: no haber caído como otros de mi sangre en la batalla, ser en la vana noche el que cuenta las sílabas, ¿no? Es decir, Borges, que siempre se lamentó de no haber tenido la valentía, ¿no?, de esos patricios de la época. Pero bueno, no estamos hablando de Borges, estamos hablando de haiku. El tanka es una de las primeras formas que van a dar origen al haiku. Fíjense que estamos hablando de 5, 7, 5, es la forma del haiku, 7, 7, ¿no? Ahí hay dos versos que sobran respecto al haiku. Después, el tanka se va a transformar porque se van a separar los últimos 2 versos y eso se va a llamar renga, ¿no? No tiene nada que ver con la palabra en español, pero parecería, ¿no? Como que está ahí medio rengo, porque se separan los últimos 2 versos. Entonces tenemos una primera estrofa de 3 versos, 5, 7, 5, y una segunda estrofa de 2 versos de 7 sílabas. Después va a aparecer, porque al ser muy estructurada toda esta cuestión de la métrica y del contenido y todas estas cuestiones, un grupo de poetas va a utilizar de forma más lúdica el tanka. Incluso hay una variante donde empiezan con los 2 versos de 7 sílabas y luego ponen la estrofa de 3 sílabas, la estrofa de 3 versos, perdón. Y ahí va a surgir
un tipo de poesía que se llama el Haiki no Renga, que significa el renga de lo cómico, ¿no? O de lo un poco más banal. Pero volviendo a la cuestión del tanka o el renga específicamente, que tiene las dos estrofas. La primera estrofa, que es la de 3 sílabas, se va a llamar Hoku. De ahí, como bien se intuye, va a venir después el haiku. Y este Haiki no Renga también se lo va a llamar Haiki solamente. Va a ser un poco más vanguardista, más descontracturado, si se quiere. Y eso va a hacer que el Hoku, que son esos 3 versos iniciales, se independice. Porque de hecho hay un punto de la historia de la literatura japonesa, la poesía japonesa, en el que los rengas se componían entre 2. Yo componía los primeros 3 versos y vos componías los últimos 2. Y esto derivaba en poemas de hasta 100 estrofas, poemas larguísimos donde se intercalaban los poetas en la construcción del texto. La cuestión es que ese hoku, esas primeras tres líneas del renga se independizan y eso con el tiempo deriva en lo que se va a llamar haiki en su momento y después haiku. Que de hecho Matsuo Bayo fue uno de los primeros que los cultivó así en forma separada. Él decía que el haiku es sencillamente lo que sucede en un lugar en un momento dado. O sea, es como una pequeña fotografía, porque es muy visual, en general, lo que expresa el haiku, que busca belleza. Básicamente creo que es eso. ¿Y querés un mate? Por favor. Y si bien Matsuo Bayo es el que lo cultiva y uno de los primeros, el haiku como lo conocemos nosotros hoy en día, viene quizás la fama o el que define en sí la forma del haiku, es un poeta que se llama Masaoko Shiki, que vivió entre 1867 y 1902. Después tuvo un sucesor que era Takahama Kiyoshi. No estoy inventando, lo tengo anotado porque parecen de mentira. No, que vivió también entre 1874 y 1959 y que fue más tradicional, ¿no? Puede hacer respetar esta forma definida por su maestro y se le contrapone una corriente de haiku un poco más liberal, que no respetan tanto la métrica o más la cuestión temática o la cuestión de los kigo y todo esto. Y esa corriente más vanguardista se llamó el Shinkeiko Haiku. Entonces vamos a tener... Fíjense que estamos hablando de un poeta que muere en 1960 prácticamente. O sea, no hace tanto. Claro, muchísimo después de Matsuo Bayo. Claro. Entonces tenemos las dos corrientes, los haikus que van a ser más rigurosos en su contenido y su métrica, y los haikus que van a ser un poco más liberales. Como ejemplo de esto, voy a ser autorreferencial. Yo enseño en secundaria, muestro un poco lo que es el haiku, leemos algunos haikus con alumnos de segundo año, estamos hablando de nenes de 13 años más o menos. Por supuesto no los voy a poner a escribir haikus, pero les digo, el concepto está acá. Es esta cantidad de versos, de sílabas, tiene que ser algo aludiendo a lo visual, a lo contemplativo, y les doy una imagen y a partir de eso ellos componen versos, poemas que sí, tienen 3 versos, obviamente no tienen kigo, no tienen kire, no tienen métrica, pero está. Entonces podríamos decir que uno puede elaborar un haiku aunque no respete del todo los preceptos, ¿no? La métrica, la temática y todas esas cuestiones. ¿Te parece si empezamos a leer? Sí, pues ya hablé demasiado. Para que empecemos a ilustrar un poco cómo escribe este gran poeta. ¿Empiezo? Sí, obviamente no va a haber un comentario demasiado extenso sobre los poemas, porque de hecho esto se dice, ¿no? El haiku se lee de forma demorada y uno lo piensa y ya. Vestido de escarcha, cubierto de viento, un niño abandonado. Son imágenes para quedarse, ¿no? Así es. Vestido de escarcha, acá está la alusión al invierno. Cubierto de viento, un niño abandonado. Y la imagen es de desasosiego, ¿no? De abandono total, claro. Frío, ¿sí? Desprotección, si se quiere. Es lo que decimos, ¿no? Es como imaginarse la fotografía del momento. ¿Querés que lea uno yo? ¿Intercalamos? Dale. Yo tengo acá alguno marcado. Bien, obviamente sin título.
Corto un árbol, miro el tronco partido, la luna llena. Yo hice una pequeña anotación acá, es como la naturaleza replicándose a sí misma, ¿no? Es decir, la luna aparece en el árbol, como todo está dentro de todo, pero son contemplaciones personales. En sí es eso, en medio de la acción el poeta se detiene, mira el tronco y dice, acá está la luna también, ¿no? Está la forma. Fíjate que este que tengo acá es muy similar en ese sentido. Semejante a su sombra, en el espejo de agua, el lirio. También. Sí. Semejante a su sombra, ¿no? La naturaleza reflejándose sin ser exactamente igual, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo tengo otro acá. Este tiene título, se llama Despedida. No suelen tener títulos de haiku, pero bueno, nos ayuda un poco. Dice: oigo un remo que surca las ondas. Se me encoge el estómago. Lloro en la noche. Está bien puesto ese título, ¿no? Es decir, alguien que se va, ¿no? Esa sensación que da en el estómago cuando va a pasar algo, y el llanto en la noche, en la soledad. También una imagen bastante clara de la tristeza. No hay arroz, pero tengo en la manga una flor. Valorar tal vez la belleza, lo espiritual por sobre lo material, ¿no? Sí, eso está muy presente en Matsuo Bayo también. El hecho de admirar la simpleza, lo mundano y lo profundo. Bien, voy yo con otro. La mariposa vuela en el campo, sola, sombra bajo el sol. ¿Qué podemos decir? Incluso lo pequeño hace sombra, ¿no? Aunque no se note, esa mariposa, que parecía insignificante, vuela y deja su sombra, deja su marca, ¿no? Que alude a que incluso lo más ínfimo importa. Que es muy propio de la cultura, ¿no? Sí. Flores de cerezo en el cielo oscuro. Entre ellas, la melancolía florece. Acá, bueno, está casi personificada, ¿no? Este sentimiento, la melancolía, en las flores, en un cielo oscuro, o sea, en un cielo que no da luz. O sea, que podemos pensar que en la oscuridad y la melancolía, digamos, tiene alguna unión frente a las flores que estarían justo en las antípodas, ¿no? En la belleza, sí, en la vida, en la primavera. Y además la flor de cerezo, la sakura, claro. Es muy representativa de la cultura japonesa. De hecho, acá en el jardín japonés, acá en Capital Federal, están los cerezos que cuando florecen son hermosos. Y había un anime que se llamaba Sakura Card Captor. La chica se llamaba Sakura. Sí. No tiene nada que ver, pero era muy lindo. Bien, tengo otro acá. Este es muy bueno. A un discípulo se llama. Sé tú, no yo. Nunca un melón partido, mitad idéntica. Excelente. ¿No? Es genial, ¿no? Es decir, no seas como yo. Tienes que ser vos mismo, sea peor o aunque mejor. Seas discípulo, claro, tenés que independizarte de alguna manera. Sí, tiene que ser auténtico. Nunca te olvides del gusto solitario del rocío. También. Nunca te olvides del gusto solitario del rocío. Tiene forma de consejo, ¿no? Uh-huh. Tiene forma de consejo de poder apreciar la naturaleza aún en soledad. Fíjate que leímos seguido dos que aluden a un tú, ¿no? Sí. Hay un destinatario de las palabras ahí. Bien, de acá voy a leer dos más. El primero, este librito que tengo acá, no creo que se vea bien, es una selección de haikus que están divididos por estaciones, ¿no? Haiku de las 4 estaciones, dice, y tenemos algunos de la primavera, otros del otoño, la primavera, del verano, del otoño y del invierno. Empieza con la primavera y termina con el invierno. Bien, y este dice, esta es parte del otoño, igual se van a dar cuenta. Dios está ausente. Las hojas muertas se amontonan, todo está desierto. Es la desolación total, ¿no? Las hojas muertas que caen de los árboles, Dios está ausente, no hay vida, todo está muriendo, está todo desierto, no hay nada. Acá tengo nuevamente uno que relaciona naturaleza y sentimientos. Fíjate, flores quemadas por la helada, los granos caídos,
siembran tristeza. Bien. ¿No? Aludiendo también a la muerte, en el fondo, flores quemadas por la helada muertas, granos caídos, siembran tristeza. Así o sea, es. como la naturaleza engendra y se vincula y dialoga con el ser humano desde lo emocional, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Yo tengo acá uno que es muy conocido porque un poeta que hemos tratado acá lo utilizó para darle título a su poemario, y estamos hablando de Cortázar. Y ya lo van a adivinar, ahora lo vamos a mencionar. Que es el último, de hecho este no trata de ninguna de las 4 estaciones, es simplemente un apartado, está acá al final, de hecho lo ponen en la contratapa del libro, porque es uno de los más significativos. Dice: este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Yo no puedo evitar la imagen, ¿no? Un camino vacío y el sol cayendo y la luz amarilla recorriendo el camino, ¿no? Marcándolo. ¿No? Ya no hay nadie. El único que transita este camino es el sol que muere. Soledad total. Soledad total, pero una soledad dulce, no una soledad triste. Bueno, estamos hablando de Cortázar. Cortázar tiene un poemario que se llama Salvo el crepúsculo, y tiene como epígrafe este haiku. Bueno, acá nuevamente naturaleza y sentimientos, ¿no? Deprisa se va la primavera, lloran los pájaros y hay lágrimas en los ojos de los peces. Bien. Lágrimas en los ojos de los peces. Sí, una imagen es curioso. Muy interesante, ¿no? Redundante. Claro. Bueno, y tengo acá, no sé cuánto tiempo iremos, pero esto, o sea, podríamos estar toda la tarde leyendo, pero claro, se van a aburrir, la verdad, porque en realidad el haiku es algo de composición individual, muy intimista, y es algo de lectura individual también. Los haikus no son precisamente algo que podamos leer y aplaudir y disfrutar, porque tiene que ver con la reclusión, sí, y el leerlo en soledad y pensarlo. Pero tengo uno leamos uno más cada uno, ¿te parece? Sí. Tengo uno que me recuerda un poco a Hugo Mujica y a la historia de cómo escribió su primer poema. Un monje sorbe su té en silencio, flores de crisantemo. ¿No? La contemplación. ¿No? Mujica estaba tomando un té cuando escribió su primer poema. Bueno, a ver por cuál me decino para cerrar. Se extingue el día, pero no el canto de la alondra. Muy pequeños todo. Son como pequeños cuadros, miniaturas, sí, cuidadas que buscan mostrar la belleza, ¿no? Se extingue el día, pero no el canto de la alondra. No todo termina. Y son poemas que lo obligan a uno a frenar. Nosotros particularmente tenemos vidas muy, muy movidas, entonces nos viene bien este tipo de poesía a nosotros dos. Porque hace que uno se detenga, que piense, bueno, a ver, ¿qué está queriendo decir? Quizás no está queriendo decir nada, quizás es una imagen. Es la contemplación de algo bello. Es eso, sí. Que es muy de la cultura oriental, ¿no? Poder detenerse y contemplar algo bello y respirar, lo comunica en palabras. Exactamente. Tengo una propuesta, Ceci, ya que el programa fue corto, vamos a hacer un poco más interactivo. Como dijimos que los haiku pueden ser bien estructurados, con esa cantidad de sílabas, de versos, con la mención a las 4 estaciones, algunas de las 4 estaciones, o pueden ser algo un poco más diluido en cuanto a la estructura. Tengo como propuesta, y ya que se vienen también algo que ahora vamos a hacer publicidad, que es lo que estuvimos haciendo en la noche de libros, que los suscriptores escriban en los comentarios. ¿Un haiku? Un haiku cada uno, o 2, o 3, pero un haiku por comentario. ¿Por qué no? Nos encantaría. Sí, vamos a ver quién se anima. Estaría divertido. Claro. Además de las puteadas, leer algún haiku sería interesante. No, también para que participen de esa forma, ¿no? Pues estamos siempre leyendo. Vamos a escribir. Bueno, a ver qué sale. Pero vos que sos poeta vas a tener que escribir uno también. Vas a tener que arrancar vos. Bueno, tengo uno. Yo tengo haikus escritos. Déjame ver. Perdón que sea tan desprolijo hoy, pero tengo alguno por acá. A ver. Y tengo algunos más, pero los tengo en la compu y está la compu apagada. Estoy filmando con el celular, así que no se puede. Este es un haiku viejo de cuando había aprendido que era un haiku. Exacto. ¿No? Sí, es este. Crepuscular se llama.
La noche cae o caemos nosotros. ¿Qué importa ya? Anda a buscarla de ángulo. Cumple con la... Tiene la métrica. Y con la premisa del haiku de poner algo en relación a la naturaleza. No sé si a las estaciones, ahí te tomaste una licencia. Sí. Pero bueno, nada, me había gustado la forma, tenía 20 y pico, 20 años por ahí y dije, bueno, voy a escribir un haiku. Bueno, esperamos los haikus entonces. Si yo puedo, ¿de quién se anima? Ustedes pueden. Muy completamente. Bien. Así que, bueno, mencionar que estuvimos en la noche de libros. Esto está saliendo el jueves 12, más o menos, sí. Estuvimos ahí en la noche de libros hablando de poesía, dando un adelanto de algo que vamos a hacer. Estamos pensando un taller, un curso sobre poesía. Hay algo de lectura, escritura de poesía. Así que estén atentos que, no les digo en unas semanas, pero en unos meses. Se vendrá, para marzo seguramente. Más o menos por ahí. Así que bueno, a leer haikus, a escribir haikus. Dejen ahí sus haikus y nos vemos en el próximo verso a verso. Chao. Nos vemos.